Hola a todos, mi nombre es Ricardo Bonache y soy cofundador de la empresa STEM Education, en la cual nos dedicamos sobre todo a acercar la tecnología a escuelas, centros educativos y a profesorado. Bien, antes de comenzar, simplemente me gustaría deciros que espero que estéis todos bien y que el confinamiento sea lo más breve posible y que podamos volver a las aulas lo antes posible y poner en marcha algunas de las cosas como las que os explicaré hoy. Bien, mi conferencia se va a centrar principalmente en el uso de la robótica dentro de entornos open source tipo Linux, en este caso como Librex, en el cual muchas veces nos vemos limitados porque no hay suficientes robots o no hay un mercado de robots o no solo robots sino dispositivos STEM, que como sabéis es el acrónimo de Science, Technology, Engineering y Mathematics, que también incluye placas que también podemos ver en el vídeo. Pero hay un mercado muy limitado que funcione realmente con Linux, sino que principalmente se utiliza sobre sistemas Windows, como es el caso de Lego. Bien, nuestra empresa se divide en dos ramas, una rama que hace contenidos, material didáctico y también vende robots, y otra rama que se dedica a la formación en escuelas, en la cual pues nuestro profesorado va a hacer actividades a las escuelas. Y lo que nos pasa es que nos encontramos en la rama de educación que hay colegios en los que el sistema operativo es un sistema open source, y en el cual no podemos utilizar los clásicos robots de Lego o cualquier otra solución de robótica que veníamos utilizando habitualmente. Entonces, debido a que nos encontramos estos problemas, pues tuvimos que buscar una solución dentro de la empresa. Y esta solución o estas soluciones, varias de las que os voy a enseñar hoy, son las que estamos utilizando a día de hoy, las que os recomendamos que podáis probar. Bien, en primer lugar os quiero enseñar el robot Edison. El robot Edison puede parecer por su aspecto una herramienta muy básica y muy sencilla. Es este robot de aquí. Como podéis ver, es sencillo en apariencia y su tamaño es compacto. Pero es un robot muy potente, porque con él se pueden llegar a hacer muchas de las funciones que se pueden realizar con un Lego Mindstorm, que sería uno de los conjuntos más avanzados de robótica educativa. Entonces, al final, el objetivo que busco hoy es cómo podemos introducir la robótica educativa en entornos Linux, utilizando entornos Linux en las escuelas y cómo fomentar las STEM dentro de ella. Bien, como os decía, el robot Edison es una de estas herramientas de robótica educativa. Es de los pocos robots móviles que, como podéis ver, lleva las ruedas y la propia unidad se podrá mover sola, que lo veréis un poco más para adelante. Y es de los pocos robots que se puede programar en un entorno Linux. De hecho, una de las características de este robot es que se puede programar en cualquier entorno porque su programación no se basa en un puerto USB, sino que en este caso el fabricante de Edison ha sido bastante inteligente y la programación se realiza con un cable de audio, como podéis ver, con un jack de audio y con una toma de infrarrojos que se conecta en el robot. Y entonces, a partir de un audio codificado digital que se emite por los altavoces, se puede programar el robot. ¿Esto qué hace? Pues hace que el robot sea compatible con cualquier sistema operativo, con cualquier dispositivo y con cualquier versión de él, ya que al fin y al cabo lo único que necesitas es que tengas un jack de audio, una toma de audio para poder programar el robot. Además, la interfaz de programación es online, se basa en HTML5 y es toda por página web, con lo que simplemente con que la página web esté conectada con los altavoces, es decir, que no hay que hacer nada especial, el robot se puede programar y es compatible con todos los sistemas operativos. Entonces es una herramienta muy potente que os enseñaré un poco más adelante. La otra solución que os quiero enseñar en el día de hoy es esta, es la Microbit. Seguramente alguno de vosotros la conocéis. Microbit es una placa muy popular por su bajo coste y también su alto potencial, ya que con ella se pueden llegar a hacer muchas cosas. Es otra de las soluciones. En este caso contraponemos el robot móvil que veíamos antes con una placa también tipo open source, la propia placa y el diseño, que además tienen una gran cantidad de accesorios disponibles por internet y que como Edison se programa también a través de página web. En este caso se programa por USB, pero sí que hay disponibles drivers para poder programarla a través de interfaces de tipo Linux, con lo que no tendréis ningún problema. Es cierto que la interfaz de programación que se utiliza es MakeCode, que es desarrollado por Microsoft, pero es una herramienta muy útil y muy sencilla. Entonces, la conferencia de hoy basará de estas dos herramientas, de Edison, el robot Edison y la Microbit. Empezaremos con Edison, os enseñaré un poco sus características y su funcionamiento, y luego pasaremos a ver un poco los básicos de Microbit y cómo se puede llegar a utilizar. Bien, como os decía, Edison, las características principales.
Mira, Edison dispone de dos sensores de luz, uno a cada lado del robot. De hecho, los veréis aquí que hay como 3 redondas. Entonces es un sensor de luz, un sensor de obstáculos y un LED, que si enciendo el robot lo veréis parpadear en rojo. ¿Veis? Entonces, como os decía, sensor de luz, 2 a cada lado. ¿Qué se puede hacer con el sensor de luz y por qué tener 2? Pues porque puedes dirigir el robot, por ejemplo, con una linterna. Si solo tuviéramos uno, como no tiene posibilidad de decidir si está a derecha o izquierda, el robot iría recto todo el rato. En este caso, con 2 sensores, lo que podemos hacer es que girando la linterna hacia un lado o hacia otro, el robot gire también hacia las esquinas. Sensor de obstáculos basado en infrarrojo, que si detecta algo delante pueda girar, lo mismo. Hay 2 también para poder girar el robot hacia un lado o hacia otro. Y los LED, de color rojo siempre, no son de un solo color. Después tiene un zumbador que podéis ver aquí abajo. Los 3 botones, el ejecutar programa, parar y el botón de programación. Los 2 motores, tiene un sensor de sonido, además del zumbador, un micrófono. Las 2 ruedas que son extraíbles y entonces el eje es compatible con piezas Lego Technic. Además de la parte superior, como podéis ver, tiene como unos pivotes que hace que sea compatible con Lego y la parte inferior también. La parte inferior tiene la parte hembra de la pieza que también sería compatible con Lego. ¿Esto qué nos permite? Nos permite utilizar piezas si tenéis en el aula o en vuestras casas de Lego Technic y poder hacer, por ejemplo, un sumo robótico con este robot. Además de también veis todos los orificios que tienen laterales que se utilizan también pues para piezas de Lego Technic. ¿Qué más tiene? Como os decía antes, tiene la toma de programación que está aquí, pero además la toma de programación también es un seguidor de línea. Tiene un detector y un receptor de luz, y entonces este robot puede seguir una línea negra, una línea que podéis marcar con cinta aislante, por ejemplo, sobre un fondo claro, sobre el suelo. Muchas veces nosotros hacemos la actividad de marcar en cinta aislante el suelo y hacer o una carrera o directamente lo que os decía, una competición de sumo. Harías el círculo del sumo con cinta aislante en el suelo. Y entonces, como lleva el sensor, cuando detecta que se va a salir por la línea, le puedes programar para que avance. Es un robot muy versátil. Con él se pueden llegar a hacer construcciones muy interesantes, ya que se puede acoplar un robot con otro, ¿vale? Como tiene las piezas de Lego. Esperad que voy a quitarle las ruedas al segundo. Entonces, con las piezas de Lego podemos acoplar uno con otro. ¿Veis? Entonces puedes utilizar el robot de abajo como base de movimiento y el robot de arriba como lanzador, por ejemplo, como un brazo lanzador. Como tiene los ejes de movimiento, puedes programar una pieza que lance. Entonces puedes lanzar canastas, puedes lanzar objetos, etcétera, o recoger. Por ejemplo, os enseñaré ahora el dibujo de una excavadora que se puede llegar a realizar con Edison. Bien. Estas serían las características, pero ¿cómo lo programamos y qué se puede llegar a hacer? Este robot también es muy versátil en la programación, porque tiene 3 modos de programación diferentes que os voy a enseñar ahora mismo. Mirad. Programación. Se puede programar con NetBlocks, que es este programa de aquí, EdScratch y EdPython. ¿Cuáles son las diferencias principales entre ellos 3? Como veis, todos basados en navegador. Mirad, EdBlocks sería enfocado a primaria y entonces toda la programación se basa en bloques pictográficos, en dibujos. Entonces el propio dibujo te indica la función que el robot hará. Y arrastrándolos, pues haría esa función. De forma que esto movería el robot hacia adelante un segundo, perdón. Y este lo movería hacia atrás, girarías derecha e izquierda, o tendrías movimientos ilimitados, o como os decía, seguir línea. Seguir línea hasta detectar obstáculos, seguir línea durante un tiempo determinado. ¿Vale? Con este, por ejemplo, se regula la velocidad. Entonces, si le das abajo, tienes 3 modos. Lento, mediano y veloz. Bien, como os decía, esta programación es muy útil para los primeros ciclos de primaria, en las cuales los niños empiezan a descubrir el robot y a descubrir cómo funciona y desarrollar su propia lateralidad, con lo que es una programación muy útil. EdScratch. Seguramente muchos de vosotros ya estáis familiarizados con Scratch o lo conozcáis. Entonces EdScratch no deja de ser la versión de Scratch para Edison, basada en página web, como os decía antes, pero igual que en Scratch normal y corriente, pues aquí tenéis los bloques con los que dirigir el robot. Por ejemplo, si yo estiro forward 1 centímetro a velocidad 5, lo que hará el robot es moverse 1 centímetro hacia adelante a velocidad 5.
Lo mismo hacia atrás o girar derecha e izquierda, donde le diríamos los grados o le diríamos en segundos y regularíamos la velocidad. Y como siempre, pues tenéis también todos los sensores, por ejemplo. Si vamos aquí al Sensing, pues aquí tenéis detector de obstáculos, el detector de sonido, que en este caso detecta palmadas, pero realmente lo que hace es detectar un sonido muy, muy agudo. Entonces cuando detecta un sonido muy agudo lo marca como palmada. Que hayas presionado un botón o el seguidor de línea o el infrarrojo. Me he dejado deciros sí que tiene un infrarrojo delante que le permite, pues por ejemplo, que lo puedas controlar con un mando de distancia o comunicarse con otro robot. Cuando ensambláis un robot con otro, el infrarrojo os permite comunicaros con él. Entonces tú le puedes decir que si recibes un mensaje, desencriptarlo y también puedes enviar un mensaje. Para enviar mensaje, si no me equivoco, por aquí tendríamos los operadores de envío de mensajes. Mira, aquí tenéis cuando recibís un mensaje o cuando recibís un código de un mando a distancia. Se puede utilizar un mando a distancia de casa, por ejemplo, pues para programar su movimiento. ¿Vale? O el botón presionado o la palmada detectada. Ya os digo, es muy similar a la funcionalidad de Scratch, pero en este caso con el robot externo. Y EdPython sería el tercer nivel, ya está más enfocado a secundaria y a bachillerato. Está enfocado ya a una programación un poco más ya profesionalizadora y encarada también hacia la universidad. Scratch se basa en un lenguaje de texto por objetos en el cual tú le puedes indicar la orden que quieres. Entonces, aquí en el lateral tienes las órdenes con la ayuda y aquí tendrías la escritura, ¿vale? Y diferentes ejemplos. Por ejemplo, seguir una linterna, que es lo que os decía antes, es uno de los ejemplos. ¿Vale? En este caso, pues con texto, hay un bucle que es una repetición de órdenes en la cual le dirías que mueva la rueda hacia un lado o hacia otro. Ya os digo, es un nivel ya alto, enfocado hacia la bachillerato y hacia la universidad, pero al final lo que quiero enseñaros con esto es que con el propio robot tienes tres posibles niveles. Tienes primaria, tienes secundaria y tienes bachillerato. Con lo que con este robot se puede cubrir una gran cantidad de niveles y además los podéis cubrir desde vuestros equipos con Linux, con lo que no tendríais ningún problema. Bien, voy a enseñaros un pequeño ejemplo de programación para que veáis que la programación es muy sencilla y cómo funciona. Venga, vamos a coger el robot. Aquí tenemos el Edison y vamos a programar, pues por ejemplo, que se mueva un segundo hacia adelante con la velocidad un poco más lenta, que es lo que habíamos hecho antes. Entonces, le damos aquí al botón de encendido. Perdona, que este no es el aquí, que se había apagado. Vale, tenemos el robot encendido. Entonces, ¿cómo lo programamos? Mirad, primero hay que ponerlo en modo de programación. Entonces, los dos LEDs se quedan fijos. Y con esto, simplemente lo conecto al robot por aquí detrás y lo enchufo a la toma de audio. ¿Vale? Entonces, ya lo tengo enchufado aquí en el lateral. ¿Vale? Lo podéis ver aquí. Bien. Entonces, si nos volvemos al navegador, simplemente, cuidado con el orden, yo aquí los he puesto al revés. Primero le tendría que decir que vaya más lento. Lo voy a poner lento porque la mesa que tengo es pequeña y si no se podría salir de la mesa. Y que adelante un segundo, ¿vale? Entonces, cuando le dé al botón de ejecutar, pues simplemente hará estas órdenes. ¿Vale? Cuando tenemos el programa hecho, le damos a Program Edison. En las tres versiones de código es la misma. Entonces, en la página web compila el código que se ha programado y dándole al botón simplemente ya lo emite por la toma de audio. Entonces, vamos a escuchar. A ver, os voy a conectar el sonido de escritorio. Es un sonido un poco estridente, como un módem de 56K de los antiguos, pero para que tengáis una idea de cómo se programa. Entonces, ese sonido lo único que hace es una señal infrarroja en el lector del robot que hace que se programe. Cuanto más complejo es el programa, más tarda en traspasar esta secuencia. Entonces ya está, ya lo tenemos programado. Vamos a ver si funciona. Entonces, desconecto el robot y lo pongo en la mesa, ¿vale? Y simplemente le damos al play y a ver. Bien.
Como podéis ver, ha avanzado un segundo. La caja no la estoy moviendo porque la detecte, sino por seguridad, para que no se me cayera de la mesa, pero en este caso no detecta obstáculo. Ahora vamos a programar para que detecte obstáculo, ¿vale? Entonces, para que veáis una de las programaciones también sencillas. Entonces, en este caso, para que detecte obstáculo, no sabemos cuánto tiempo se tendría que mover, con lo que le podemos decir avanza. En este caso, cuidado porque se avanza hasta que detectes línea blanca. Como os digo, el sensor de líneas detecta línea blanca o línea negra. Hay que cambiarlo por avanza, simplemente. Avanza. Espera hasta que detectes obstáculo. Y cuando detectes obstáculo, pues te paras. Y pararte es este de aquí. Vale. Entonces simplemente quito los bloques que no necesito. Y ya está, volvamos a programarlo. Vuelvo a conectarlo a la toma de audio. Lo tenéis aquí. Vale, le meto en modo de programación y simplemente lo programo. Esperamos a que compile y veréis ahora aquí. Bien, programa Edison y cuando acaba se pone a parpadear con los dos LEDs. Ya lo tenemos programado. Y ahora vamos a ver si funciona. Entonces se moverá hasta detectar obstáculo, ¿vale? Vamos a ejecutar. Bien, he detectado el obstáculo y se ha parado. Lo pondremos un poco más lejos y a ver qué tal. A ver, es que si no, se me saldrá de la cámara. Aquí. ¿Veis? Detecta el obstáculo y se para. Lo podemos probar con la mano también. Vamos al play. Y el robot se para. Bien. Es una programación muy sencilla. No voy a alargarme más porque es una programación que ya podéis ver. Vamos a ver una programación también en tipo Scratch para que veáis una posible solución. En este caso, por ejemplo, que detecte la mano, pues mirar. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Veis? Aquí tenemos un bloque que es avanza hasta que. Entonces, aprovechando este bloque, a ver, lo borro aquí. Le podríamos decir que avance hasta que detecte un obstáculo. Entonces, en la parte de sensado tenemos la detección de obstáculos. Aquí. ¿Veis? En este caso, como la programación es un poco más compleja, le puedes decir si detecta obstáculo en cualquier lado, en el detector derecho o en el detector izquierdo, y así discernir. Porque tú le podrías decir, si detectas en el derecho, gira a la izquierda, y si detectas en el izquierdo, gira a la derecha. En este caso, para que veáis un símil, voy a poner en cualquiera de los dos. Entonces, aquí, como avanzaría hasta que detecte obstáculo, ya se pararía de por sí solo, porque como es avanza hasta que, pues el propio bloque te indica que se para. Importante, aquí nos sale un error abajo que dice que no hemos activado el detector de obstáculos. Entonces, en la categoría de sensado hay que coger este bloque de aquí y ponerlo. Como os digo, también el programa os ayuda y además hay mucho contenido en la página web de Edison que os enseñaré ahora para que pudierais avanzar. Esto simplemente os quiero enseñar un pequeño ejemplo de robot, de movimiento con el robot. Programación, como os decía, compatible con todos los sistemas, con lo que no os tenéis que preocupar. Simplemente enchufamos la toma de audio, le damos al botón de programación y igual que en el caso anterior, programamos. Entonces ya está programado. Ahora simplemente vamos a ver. Ponemos el robot y un obstáculo. Y el robot pues debería pararse. Me han avanzado un poco porque... Bien, perfecto. Ha detectado la mano y se ha parado. ¿Vale? Con lo que la programación haría la misma función que hemos visto antes con NetBlocks. Esto abre todo un mundo de actividades que podríais llegar a hacer con este robot. Ya que podéis hacer, por ejemplo, lo que os decía, actividad de sumo.
hinchar un robot uno del otro, que es una actividad competitiva que a los chavales les suele gustar. ¿Qué más actividades? Pues seguir una linterna, una competición de baile, por ejemplo, que haya diferentes robots y que cada uno baile, incluso que si lo queréis complicar, que se comunique por infrarrojos con otro robot. También podéis utilizar lo que os decía, si tenéis en vuestro centro educativo un mando a distancia de alguno de equipo de televisión, de vídeo, etcétera, cualquier mando a distancia, para controlar el robot a distancia y que los alumnos programen el robot para que este pueda ser controlado a distancia y a ver qué equipos lo hacen bien, qué equipos lo hacen mal. Incluso puedes hacerle algún ajuste para que si detecta cierta tecla haga una función especial. Por ejemplo, que si apretas el número 5 del mando, pues aumentes la velocidad, que vaya a toda velocidad. Y si apretas el 1, que vaya a la velocidad más lenta. Y así podéis hacer una carrera de obstáculos donde pongas diferentes obstáculos en el suelo y el robot tenga que sortearlos. De forma que te puedas acercar lo más rápido posible, pero cuando tengas que sortearlo puedas ir lento. Incluso la puedes combinar con la propia programación del robot, de que el robot vaya a modo autónomo, pero que con el mando de distancia tú en cualquier momento le puedas decir que ajuste la velocidad. Y así la persona no lo programa directamente, no lo controla con los cursores del mando, por ejemplo, pero sí que puede ir regulando la velocidad para ir lo más rápido posible y hacer una pequeña competición de ver quién es el más rápido en llegar a un objetivo final que puede ser, pues por ejemplo, una lata de Coca-Cola o de cualquier refresco o bebida o tal, pues que la pueda tirar al suelo y volver hacia atrás. Entonces hacer tipo una competición como si fuera un símil de una competición de coches o algo parecido a eso. ¿Qué más? Lo que os decía, pues nosotros por ejemplo tenemos disponibles tapetes de fútbol o de básquet para jugar competición deportiva, para jugar a fútbol con estos robots. Como es compatible con piezas de Lego, pues se pueden acoplar cualquier parte de pieza de Lego Technic. Además, dentro del propio Edison, nosotros recomendamos el pack educativo, que se me había caído, el EdCreate, que es un pack de expansión, que además incluye piezas de Lego Technic diseñadas por Edison para que le puedas acoplar al robot y poder hacer muchas más funciones. Entonces, con 2 robots, os había puesto aquí para que veáis el ejemplo. Se puede hacer pues como un tanque o una excavadora y lo mismo. Puedes completar retos con estos tanques y excavadoras. Solo tienes que conectar los 2 robots y con las piezas de Lego Technic pues puedes crear gran cantidad de actividades. Además nosotros aún no lo tenemos disponible, pero estamos preparando un libro de primeros pasos con ejemplos de actividades como los que os comentaba ahora. Un detector de palmadas, por ejemplo, que si haces una palmada haga una actividad y si haces 2 palmadas pues puede hacer una función diferente, ya que podrías calcular el número de palmadas o incluso llevar funciones que calculan las palmadas automáticamente. Es un robot muy flexible en su uso, porque al final depende mucho de la actividad que quieras hacer. Y como os decía, vais a evitar uno de los grandes problemas dentro de la programación y de la robótica educativa en el aula, que es la conexión del robot y el ir peleándote con el driver USB, que muchas veces nos lo encontramos y que ya os digo, en el caso de, por ejemplo, materiales de Lego o de otros fabricantes, pero quizá Lego es el más conocido, lo que nos pasa es que no los podemos conectar en sistemas Linux y entonces no podemos utilizarlos, con lo que al final quedas limitado en el uso de estos robots. Un robot recomendable si queréis echarle un vistazo y nos podéis hacer cualquier consulta que tengáis. La otra placa que os quería enseñar es la Microbit, como os decía, que se programa con Microsoft MakeCode. Vamos a verlo. Mirad. Microsoft MakeCode es una página web, pero también es un sistema de programación que ha desarrollado Microsoft para programar diferentes placas y elementos. Por ejemplo, se puede programar Lego Mindstorm desde ella, pero luego hay problemas de conectividad. En este caso, Microbit tiene un driver USB compatible con todos los sistemas operativos, con lo que no deberíais tener problema, porque al final lo lee como si fuera un disco duro. Lo conectáis al ordenador y la propia Microbit se lee como un disco duro. Entonces, voy a entrar a la programación de Microbit, como veis. Y aquí vamos a ver cómo funciona MakeCode y cómo hacer un pequeño proyecto con MakeCode. Entonces, para empezar, vamos a conectar la Microbit. Os voy a enseñar. Lleva el micro USB en la parte superior. Entonces, simplemente la conectamos
y el propio sistema operativo os debería detectar la microbit como un disco duro. Entonces, en este caso yo estoy con Windows, pero en un sistema Linux os tiene que detectar como un USB 1, USB 2 en devices. Bien, la conectamos y os aparece el último proyecto que tuvierais cargado. En este caso yo programé una actividad una pequeña actividad de baile. Entonces aquí tenemos al muñeco bailando, que además hacía unas luces con una placa adicional que ahora después os enseñaré. Para comprobar que hay conectividad, pues detrás tenéis el LED y a mí ya me aparece como un disco duro del sistema. Entonces, la programación de la placa se hace cargando el fichero que puedas hacer en MakeCode dentro de la placa, descargándolo arrastrándolo como si fuera un fichero que cargará al disco duro. Al detectar que este fichero entra, la placa se escribe, el firmware se escribe y entonces se programa con lo que tengáis. Lo vamos a ver ahora en cuanto hagamos un pequeño programa. Esta placa también es muy potente y muy útil. De microbit tenéis muchísima información en internet. Si buscáis microbit, está desarrollada por la BBC en conjunto con instituciones educativas, con lo que en inglés hay un montón de contenido, pero además en español también porque se utiliza muchísimo. Las características principales son los dos pulsadores que tenéis, que pueden hacer los programas para que hagan diferentes funciones. Tiene las tres salidas que veis aquí, entrada-salida, 5 voltios al 3 voltios y la masa por si tienes que alimentar una placa. Pero es que además tiene un acelerómetro para detectar, por ejemplo, pues hacer experimentos de física. Una brújula donde detecta el norte, Bluetooth también. Le puedes conectar una batería, que tengo aquí el portapilas. Y entonces con la batería conectada a la placa, puedes hacer experimentos, como os decía. Pues hay un experimento de lanzar la placa desde diferentes alturas y calcular las aceleraciones, para calcular a ver la fuerza de la gravedad. Se pueden hacer una gran cantidad de experimentos. Y al programarse por página web, pues es una placa muy útil. Vamos a ver algún experimento de prueba para que tengáis una idea de cómo se puede utilizar. Mirad. A ver. Aquí. Dejo la placa al lado. La propia página web de la BBC os propone ya proyectos, ¿vale? Pues enseña tu nombre o haz un dado, etcétera. Nosotros vamos a empezar un proyecto de nuevo. Le damos a New Project. Entonces veréis que la interfaz de programación es muy parecida a la de Scratch. También va con bloques. Y también se puede programar en texto con Java. Por si alguno desarrolla Java. Esperamos a que se cargue el simulador. Además, no necesitáis la placa, con el simulador podéis ver la respuesta antes de programarla, de forma que si solo tenéis unas pocas placas en el aula, pues no es necesario que compréis más, porque en el simulador podéis verlo antes de programarlo en la placa. Eso sí, si conectáis accesorios, que luego veremos alguno, pues entonces sí que hace falta el accesorio. Bien, tienes dos modos, el OnStar y el bloque de Forever. Estos son los dos bucles, es decir, se ejecutan cuando arranca la placa y todo el rato. De forma que lo que ponemos aquí es las configuraciones de arranque de la placa y el forever pues es qué queremos hacer con ella. Bien, para empezar vamos a hacer un programa muy sencillito, que me enseñe el nombre que quiero yo. Entonces, si nos vamos a Basic, tienes unos bloques que te dicen pues eso, encender los LEDs de una forma determinada o enseñar un icono de un corazón. Que, por ejemplo, si haces un concurso, pues te salga un corazón cuando ganas un punto. En este caso, para que veáis una cosa de empezar, pues vamos a ponerle que muestre un texto. Y en este texto vamos a ponerle... Nosotros vamos a poner STEM. Vosotros podríais poner lo que quisierais, ¿vale? Entonces, para que veáis cómo se programa, le damos al download y nos abrirá una ventana para bajarnos el fichero. ¿Veis? Aquí. Le damos al microbits al punto .exe y ya se me abre una ventana de guardar como. Vosotros no sale en pantalla, pero yo ya tengo abierto aquí mi ordenador como guardar el fichero. Bien, entonces el fichero simplemente lo tenéis que guardar dentro de la placa. Como microbit os aparecerá como un disco duro de vuestro ordenador. Ahí me aparece como el disco G en Windows, pero en Linux os aparecería pues como alguno de los devices USB. Pues lo guardáis dentro de la placa. Y os voy a enseñar aquí la placa
Ahora, para que veáis cuando lo guardo, ahora lo he guardado, ¿veis? La placa se reprograma, ahora se está reescribiendo y cuando el LED vuelva a quedar fijo es que habrá acabado de reprogramarse. Bien, ya ha acabado y si os fijáis ya pone el texto. Vale, ahora quiero que salga el texto cuando apriete un botón, por ejemplo. Pues vamos a poner un condicional. Nos volvemos a ir al ordenador. Entonces, en vez de que todo el rato esté mostrando STEM, pues lo que vamos a decirle es que cuando detecte el botón pulsado, que es cuando me muestre el texto, ¿vale? Entonces esto se hace con los condicionales, que son estos elementos que veis aquí. Entonces simplemente lo colocamos dentro, ya veis que es muy sencillo, simplemente hay que colocar un bloque dentro del otro. En este caso se haría todo el rato porque dice, si es verdad, se hace todo el rato, lo que tenemos que decirle es que quiero detectar botón. Entonces en input tenemos aquí si el botón A está presionado. Entonces simplemente hay que colocarlo dentro del if. A ver, que ahora no me lo... Aquí. Ya está. Ahora, si no apretamos nada, no saldrá nada. Si apretamos el botón A, pues saldrá el texto. Lo mismo, para probarlo, download, nos abrirá la ventana. Entonces simplemente lo guardamos en el disco. Os vuelvo a enseñar la placa. Y yo ya la tengo. Creo que lo voy a escribir. Bien, acaba de escribirse. Entonces, ¿veis? Ahora no hace nada. Si aprieto A, sale el texto. Si suelto, acabará de mostrar el texto porque el bloque enseña todo el texto y hasta ya no muestra nada. Y si aprieto B, no pasa nada. Tengo que volver a apretar A para que salga el texto. ¿Vale? Bien. Ahora, vale, son programaciones muy básicas, muy sencillas. Solamente quiero que veáis el potencial que hay dentro de la placa. Pero podéis hacer programaciones mucho más complejas. Aquí tenéis, pues, por ejemplo, emitir sonidos o programar los LEDs para que se enciendan de una forma o de otra o incluso una barra de gráficos. Tienes también extensiones, pues, como el brillo de los propios LEDs de la placa. Pero es que además en avanzado tienes una gran cantidad de funciones que yo os recomiendo. Por ejemplo, para hacer juegos, lo que os decía, dentro de los ejemplos podéis ver muchos ejemplos de cómo hacer juegos. Muy interesante, las extensiones. Es una placa que te permite una gran cantidad de funciones. Por ejemplo, os decía, tiene Bluetooth. ¿Cómo lo activamos? Pues si te vas a extensiones y le das aquí al Bluetooth, le quitas la extensión de radio y le pones la de Bluetooth, que te dice que es incompatible. Entonces te podrías conectar con dispositivos Bluetooth. ¿Veis? Aquí ya me sale. Entonces lo mismo. ¿Vale? Que el Bluetooth me pase la aceleración o el magnetómetro. Y podría hacer una aplicación para el móvil para enseñar aceleración o magnetómetro en este caso con App Inventor, por ejemplo. Lo estamos utilizando nosotros para que el móvil conecte por Bluetooth y lea la información del acelerómetro o de cualquier pin de la placa. Lo mismo, tenéis muchas extensiones, ¿vale? Aquí hay solo un ejemplo de extensiones, pero hay muchas. Por ejemplo, yo os quería enseñar, además de la microbit, alguna extensión para que veáis un poco la utilidad y cómo se conecta. Ya la propia placa de por sí es bastante potente y bastante útil e interesante, porque ya os digo que se pueden hacer una gran cantidad de experimentos. Incluso en la web de MakeCode, como os decía, pues mirad, voy a enseñaros alguno de los ejemplos antes de continuar. Por ejemplo, ¿veis? Estos son todas actividades para empezar, de pues un corazón que parpadea, que palpita. O un pulsador, el Love Meter, por ejemplo, es un pulsador que es interesante. Aquí tenéis los vídeos de todas las programaciones. Y aquí los tutoriales. El Love Meter, por ejemplo, tiene un tutorial que puedes ir siguiendo. Entonces, el Love Meter básicamente es un botón que calcula cuánto te puede querer o no una persona, que al final no deja de ser una función aleatoria, pero que a los chavales les parece muy, muy interesante. Vale, y aquí podéis ir siguiendo el tutorial y os va diciendo un poco, pues, cuando apretan el pulsador tal,
ejecuta una función o otra. Lo puedes hacer con un pulsador interno, lo puedes conectar a un pulsador externo a los puertos. ¿Cómo conectan los pulsadores, por ejemplo, o las placas, que ahora lo veremos? Pues principalmente con cables de cocodrilo. ¿Vale? Conectas el cable de cocodrilo al puerto de la placa. Aquí lo veis. ¿Vale? Y este otro cable de cocodrilo al componente que quieras. En este caso, por ejemplo, yo tengo una placa con diferentes elementos para conectar. Este es un sensor de luz. Pues yo lo conectaría aquí al sensor de luz. ¿Vale? Y con esto, el pin P0 de la placa, os lo enseño. El pin P0 de la placa está conectado al sensor de luz. En este caso, importante, me falta alimentarlo, me falta darle tensión, 3 voltios o GND. Ahora haremos un pequeño experimento con el sensor de luz para que veáis que puede funcionar. Pero se conectan principalmente con cables de cocodrilo dentro del aula. Entonces, os permite una gran cantidad de ejemplos. Vamos a probar a conectar el sensor de luz y hacer una pequeña programación para que lo podáis ver. Bien. Mirad. Voy a despejar un poco la mesa. Aquí tenemos placa y sensor de luz. Vale. La placa conectada al P0 y el sensor de luz aquí. Entonces, ¿qué me falta? Me falta, como os decía, alimentarlo. Cable y masa. Mi recomendación es que uséis el negro para la masa y que la conectéis antes que la tensión. Entonces aquí el último puerto pone GND, pues este puerto lo voy a conectar yo aquí. Y a la placa. A la placa aquí que pone GND en el LED. No sé si desde casa lo veréis. Aquí el de aquí abajo también es GND, que alimenta toda la placa. Y lo mismo los 3 voltios. Los 3 voltios los conecto aquí. A ver si aquí lo veis un poco mejor. ¿Vale? Y entonces lo conecto a la entrada de 3 voltios de la placa. De forma que por USB alimentaré todo. Vale, ya lo tengo todo conectado. Os lo enseño. Tengo la alimentación de rojo, la masa con el negro y con el amarillo, el puerto P0 de la placa conectado al puerto del sensor de luz. Es decir, que el sensor de luz me dará la información de cuánta luminosidad hay aquí en mi habitación. Vamos a programarlo. Vale, a ver si se me aguanta. La caja del Edison. Venga. Programación. Abrimos un nuevo proyecto para que veáis desde cero. Entonces, ¿qué quiero decirle yo? Yo quiero decirle que el puerto P0 de la placa me lea la información de la luz. ¿Cómo hago esto? Pues el sensor es analógico, con lo que leeré la información y me dará un número. Y ese número es el que mostraré por pantalla. Mirad. Vale. ¿Ves? Aquí el P0, en este caso P0 apretado, sería conectar un pulsador al P0. Como en este caso no es un pulsador, sino que queremos leer. Queremos una lectura analógica. Entonces tenemos aquí el more y aquí podemos leer diferentes cosas. Por ejemplo, vamos a asociar una variable, que sería la variable lux, al puerto P0. Esto, sí. Vale. Entonces le digo que el lux, que sería la cantidad de luz, me ponga 0. Y aquí le digo que me muestre por pantalla lux basic show string lux. Vale. Entonces, variables, tengo el lux, aquí lo meto. Vale. Ahora solo me faltaría que me actualice con la puerta de entrada. A ver si me lo coge aquí. Vale. Lectura de los pines. Aquí tenemos pines. En avanzado tenemos pines, ¿vale? Entonces tenemos analog write o analog read. En este caso queremos leer, no queremos escribir. Con lo que vamos a usar el analog read P0. ¿Vale? Como veis, el bloque no se ilumina porque no lo he conectado aquí. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es que la variable se convierta en P0. Entonces, vamos a usar el set otra vez, lo pongo aquí encima, y le digo que lux sea igual
a lo que lea en el P0. ¿Qué quiere decir con esto? Tengo el sensor de luz conectado al puerto P0, ¿vale? Entonces el sensor de luz me envía una señal de 0 a 1024. Este de 0 a 1024 yo lo puedo traducir a Luxar, por ahora solo veré de 0 a 1024. Pero en este caso yo conozco al sensor, cuando compras un sensor pues te suele decir la relación, que suele ser una multiplicación, una división. Y eso equivaldría a la cantidad de luminosidad. En este caso, para que veáis un ejemplo simple, simplemente le digo léeme la cantidad de luces y podréis ver en la pantalla de la microbit cómo va variando si yo le pongo más o menos luz. ¿Vale? Entonces, programo esto, una programación simple que le pondremos aquí en la placa, ya la estoy programando. Paso a la cámara lateral. ¿Vale? Vosotros no lo veis, pero la cámara, la placa está parpadeando. Y entonces cojo una linterna. Bien. Ahora, a ver que la pongo recta. Se me está soltando el cable. Vale. Espero a ver si lo veis. ¿Veis? 1, 2, 0, 7. Vale. Ahora le pongo luz. Esperamos a que lea la luz. ¿Veis? Y ya ha subido. Ya me marca 93. 25, a ver, voy a mirarlo yo aquí. $1012 marca ahora porque la cámara a veces se va cortando y no se aparece todo. Y si le quito la luz, pues mirad, la última lectura era 1012, ahora 158, ¿veis? Y con eso, como os decía, hasta 1024, 1012 es que tiene toda la luz, que es lo que pasaba cuando la apuntaba con la linterna. Y ahora mismo está leyendo 159, sería la luz ambiente, ahora estamos bajo la luz del día, pero que incluso con oscuridad bajaría a 8, 10, 12. Entonces, ¿con esto qué puedo llegar a hacer? Pues puedo hacer una luz crepuscular, una luz que cuando se vaya la luz de la calle, pues me encienda un LED. O puedo conectarlo a la propia placa que os enseñaba, tiene un LED accesorio que os sirve para iluminar y puedes en RGB, pues puedes poner color rojo, color verde. Lleva también un sensor de temperatura, por ejemplo, que el accesorio que hemos conectado, que le puedes decir que cuando esté caliente se encienda rojo y cuando esté frío se encienda verde. Utilizando estos accesorios, la placa que os enseñaba y esta placa accesoria, os la vuelvo a enseñar. Mirad. Esta placa lleva el LED RGB, el sensor de luminosidad y el sensor de temperatura. ¿Vale? Entonces, con un accesorio que es muy, muy simple y que se puede adquirir con relativa sencillez, puedes hacer una gran cantidad de experimentos basados en microbit, que como os decía es open source y dentro de vuestros sistemas Librex, que os permitirá pues incluso poder instalar dentro de ese programario, pues se pueden hacer actividades para que MicCode funcione, traspasando datos por Bluetooth a vuestro servidor. Se puede hacer una estación meteorológica, por ejemplo, una estación meteorológica muy simple, pero que los niños pueden programar pues para detectar lo que os decía, temperatura. Hay sensores de humedad también compatibles con microbit que podéis incluir en el servidor de Librex y tener información del estado meteorológico en la escuela que podríais llegar a conectar, incluso enviar por Twitter o por alguna otra red social un tweet automatizado con IFTTT. Es decir, hay un gran abanico de posibilidades que podéis llegar a hacer con estas dos placas. Bien, para terminar, solamente eso, que transmitiros el mensaje de que las STEM están cerca de vosotros con cualquier tecnología que utilicéis, especialmente con estos dos dispositivos. Con Edison, que teníamos aquí, y con la microbit,
que la tengo aquí conectada con Microbit. ¿Vale? Son dos dispositivos que os permitirán hacer STEM y hacer robótica educativa, tanto dispositivos móviles como el caso de Edison, con funcionalidades muy similares a las de Lego Mindstorm o un robot móvil, como MBot o como otro robot de este estilo. Y Microbit, que es una placa do it yourself de muy bajo coste, también open source, que os permitirá hacer proyectos dentro de la escuela y con vuestros alumnos, pues trabajar una gran cantidad de actividades. Con la placa ya se puede trabajar mucho, sobre todo con la parte de Bluetooth, pero que además le podéis conectar estos elementos externos que os amplían mucho el abanico de actividades a trabajar y que se puede llegar a hacer durante un curso académico un gran volumen de cosas para hacer. Bien, si tenéis cualquier duda de alguna de las cosas que os he enseñado, de Edison o de Microbit o de cualquiera otra de las cosas que podéis ver aquí, tenéis el enlace, tenéis el email en la descripción. Si no, en @stemedu en las redes sociales nos podéis encontrar, tanto en Facebook como en Twitter o Instagram, y encantados estaremos de contestaros. O podéis consultar nuestra página web donde hay muchos de estos productos y ya os digo, podéis hacerme cualquier pregunta que tengáis y os intentaremos ayudar en todo lo que podamos. Seguid sanos, seguid en casa, entre todos juntos lo conseguiremos. Esperamos que las STEM os puedan ayudar a ello y que nos podamos ver presencialmente próximamente. Un saludo a todos, gracias por haberme escuchado y que tengáis un buen día. Hasta luego.